En este video implementaremos la autenticación con Google en una aplicación Android. Obtendremos la información del usuario, correo, foto, entre otras cosas. Antes de empezar, debemos tener como requisito instalado el SDK de Google Play Services. Para verificar o instalar, podemos ir a la opción de SDK Manager en Android Studio, ir a la sección de SDK Tools y buscar Google Play Services, actualizarlo o instalarlo. Vamos a empezar con un proyecto en blanco en Android Studio y vamos a configurar los Google Play Services. Esto es requisito para poder utilizar cualquier API de Google. En este caso, la autenticación. Una de las formas más recomendables de hacerlo es utilizando Firebase. Esto no quiere decir que vayamos a utilizar alguno de los servicios de Firebase. Simplemente utilizaremos el asistente para configurar nuestra aplicación. Y si en el futuro queremos usar algún servicio de Firebase, no será ningún problema. También tenemos que aclarar que en este video exclusivamente vamos a autenticarnos con Google. Y en un siguiente video vamos a autenticarnos a Firebase mediante Google. Sabiendo esto, empecemos. Primero tenemos que ingresar a la consola de Firebase. Esta es la dirección y creamos un nuevo proyecto, como ya lo vimos en anteriores videos. En este caso, nuestra aplicación se llamará Today. Seleccionamos alguna región que no influye en lo que haremos. Luego de la creación, presionamos el botón Android para el asistente de configuración. Para conocer el nombre del paquete, nos dirigimos a Android Studio y abrimos el build.gradle del módulo y copiamos el valor de Application ID. El segundo campo es opcional y no lo necesitamos ahora, pero sí el tercero. Para obtener el SHA-1 podemos presionar el botón de ayuda y la página nos mostrará cómo obtenerlo para Mac, Linux o Windows. Copiamos el comando que utiliza KTool y lo podemos ejecutar en la terminal que tenemos incorporada en Android Studio. La contraseña por defecto del KStore de desarrollo es la palabra Android en minúsculas. Y de esa manera obtenemos el SHA-1. De la misma manera en Windows, sabiendo que el KTool está en la carpeta bin del JDK. Pegamos el SHA-1 en la consola de Firebase y continuamos. Inmediatamente descargará el archivo de configuración de Google Services. En Android Studio cambiamos el modo de ver el proyecto a Project y arrastramos y soltamos el archivo de configuración dentro de la carpeta App. Luego podemos volver al modo de ver el proyecto a Android y continuamos con el asistente. Lo que tenemos que hacer a continuación es adicionar estas dos líneas al build.gradle del módulo y al build.gradle del proyecto. Copiamos la primera y la colocamos en el apartado de dependencias del build.gradle del proyecto. Copiamos la segunda y la colocamos al final del build.gradle del módulo. Presionamos sincronizar en la parte superior y esperamos a que se descargue y configure nuestro proyecto. Luego finalizamos el asistente y ya terminamos con la consola de Firebase. Lo último que haremos para la configuración es adicionar una dependencia en el build.gradle del módulo. Esta dependencia es exactamente la que necesitamos para la autenticación con Google. Play Services Auth y una versión de la dependencia. Para saber exactamente qué versión necesitamos, podemos acceder a esta página, donde podemos ver las diferentes versiones por fecha y con sus novedades. La versión depende de en dónde ejecutaremos la aplicación. Es normal que en los dispositivos reales se actualice automáticamente la última versión, pero también podemos querer probar esto en un emulador. Generalmente la opción para el emulador suele tardar un poco más. Por lo tanto, si queremos probar en un emulador, este tiene que tener los Google Play Services instalados. Una forma rápida de verificarlo es que tenga la aplicación nativa de Google Maps, como en este caso. Pero también tenemos que conocer la versión. Para eso nos vamos a configuraciones y en el apartado de aplicaciones buscamos Google Play Services. Y ahí podemos ver la versión exacta. Como podemos ver es la versión 9.8. Por lo tanto, si queremos probar nuestra aplicación en este emulador, deberíamos escoger una versión igual o menor. En este caso escogeremos la 9.8. Colocamos en la dependencia entonces 9.8.0 y presionemos sincronizar en la parte superior. Y eso es todo lo que necesitamos configurar. Ya podemos empezar con la implementación. La aplicación que desarrollaremos tendrá dos activities. Main Activity, que sería la pantalla principal de nuestra aplicación, que en este caso mostraremos toda la información del usuario. Fotografía, nombre, correo y el identificador único. Si no tenemos sesión o ejecutamos por primera vez la aplicación, debería abrir Login Activity, donde únicamente
tendremos un botón que hace justamente lo que dice. Vamos a empezar a escribir código para Login Activity. Ya tenemos Main Activity creada, vamos a crear Login Activity usando el asistente. Para poder utilizar las APIs de Google en nuestras aplicaciones, siempre tendremos de intermediario al Google API Client. Como necesitamos autenticarnos con Google en esta activity, nos crearemos una variable global del Google API Client. No olvidemos que las importaciones se hacen automáticamente si seleccionamos una opción de las sugerencias. Inicializamos el Google API Client en el onCreate de la activity. El parámetro del builder es el contexto, en este caso el mismo Login Activity, por eso colocamos this. Y podemos escribir abajo este método, que permite automáticamente gestionar el ciclo de vida del Google API Client con el del Activity, y así no nos preocupamos por él. El primer parámetro es la Activity y el segundo es quién se encargará de escuchar si algo salió mal. En este caso, la misma Activity. Como dijimos, el Google API Client es el intermedio entre las APIs de Google y nuestra aplicación. Y colocamos justo la que necesitamos, la autenticación. Como segundo parámetro requiere un objeto de opciones que dirá cómo autenticarnos. Podríamos dejar las opciones así para una autenticación normal, pero si queremos además el correo electrónico del usuario autenticado, debemos colocar este método. Terminamos de armar el Google API Client con las opciones, el método build al final. Podemos solucionar este error utilizando la ayuda de Android Studio o utilizando el atajo de teclado para implementar automáticamente el método que nos falta. Como su nombre lo dice, este método se ejecuta cuando algo sale mal en la conexión. Podríamos mostrar un mensaje al usuario. Ahora vamos a colocar el botón que va a permitir realizar la autenticación. Nos vamos al modo código del diseño de Login Activity. Si bien podríamos crear nuestro propio botón y darle la acción, es recomendable utilizar el botón que nos proporcionan porque ya está internacionalizado y tiene varias opciones de personalización. Este es el Sign In Button y apenas escribamos las primeras letras ya nos aparecerá la sugerencia. En la previa ya podemos ver cómo se verá. Lo acomodamos al medio de la pantalla y le damos un ID. Los referenciamos en el código del Activity y le damos una acción. Cuando presionemos el botón se ejecutará este método onClick y aquí colocaremos el intent que abrirá, el selector o el inicio de sesión para una cuenta Google. Colocamos el Google API Client e iniciamos este esperando un resultado. Le damos un código único, por ahora porque como sabemos necesitamos el método onActivityResult. Podemos hacer clic derecho, generar, override methods y buscar el método para generarlo automáticamente. A este método llegan los resultados y tenemos que preguntar si es el resultado que nos interesa, utilizando el request code y el código que utilizamos. Aquí adentro y gracias a este método, mediante el intent data podremos obtener un objeto resultado. Para manejar el resultado cómodamente se lo enviaremos a otro método. Como este método no existe, lo creamos y ahí pondremos lo que queremos hacer con el resultado. Aprovechamos también para de una vez cambiar ese código constante que habíamos puesto. Creamos una constante con ese valor y reemplazamos por la variable. Ahora sí, podemos comprobar si la operación ha sido exitosa con este método isSuccess. En el caso de que no, podríamos mostrarle un mensaje al usuario en un toast. Y en caso que sí, debemos abrir la activity principal en donde mostraremos los datos. Podemos crearnos un método que se encargue de eso, al cual llamaremos goMainScreen, que simplemente abrirá la otra activity con los flags necesarios para que nunca se quede una como anterior de la otra. Y eso es todo, ya podemos iniciar la primera prueba. Antes y solo por ahora vamos a hacer que Login Activity sea la activity principal para poder probarlo por primera vez. Esto se lo hace en el Android Manifest. Ejecutando la aplicación ya podemos ver en el centro que tenemos el botón con el logo de Google. Como dijimos, lo bueno de utilizar este botón es que si yo cambio el idioma principal del teléfono, también se cambia el texto que se muestra. Ahora en español se muestra acceder. La primera vez, y si nunca se dio una cuenta Google al teléfono, nos mostrará la opción de iniciar sesión o crear una nueva cuenta. Si cancelamos la operación, podemos ver cómo se muestra el mensaje que colocamos. Ahora realicemos un acceso exitoso. Colocamos un correo, una contraseña, aceptamos los términos y podemos ver cómo se nos redirige automáticamente al Main Activity. Ahora vamos a preparar el diseño de Main Activity para mostrar toda la información del usuario. Colocaremos 3 text view para mostrar el nombre, el correo y el identificador único del usuario. Un image view para mostrar la foto del usuario. Les damos sus IDs correspondientes y lo agrupamos dentro de un linear layout y lo centreamos. Además, tenemos que tener la opción de que una vez autenticados podamos salir de esa sesión o incluso revocar los accesos. Esto sería para hacer como si nunca hubiera ingresado a la aplicación. Para estas dos opciones crearemos 2 botones en la parte inferior. Le damos un poquito de estilo y creamos los métodos en Java que se encargarán de las acciones de esos botones de la forma más sencilla. Y obviamente referenciamos en nuestra activity los 3 text view y nuestro image view. Ahora, para acceder a la información del usuario, en esta activity principal, necesitamos acceder al objeto resultado que vimos en Login Activity. Como sabemos que estamos en Main Activity porque ya se realizó la autenticación,
Debemos hacer ahora lo que se llama un login silencioso. Para esto necesitamos exactamente hacer lo que hicimos en Login Activity, el Google API Client y sus opciones. Ahora, el método más adecuado para hacer el login silencioso sería el método onStart de la Activity. Generamos el método y ahí colocamos lo siguiente. Llamamos al método para realizar el login silencioso y lo recibimos en un resultado que está pendiente. Este tiene un método isDone que nos permite saber si podemos acceder inmediatamente a la información del usuario. Esto será verdad si es que ya iniciamos sesión antes. Si es así, podremos acceder al objeto resultado que nos dará la información del usuario. Por comodidad, nos crearemos un método que maneje el resultado como lo hicimos antes. Caso contrario, tenemos dos posibilidades: que no hayamos iniciado la sesión expiró, o que de alguna manera conectándonos a internet podamos resolver esto. Esto por el modo que maneja la sesión Google en otras plataformas. En resumen, haremos una petición silenciosa. Esa nos devolverá un objeto resultado que mandamos al mismo método que ya tenemos creado. Preguntamos si la obtención de esto ha sido exitoso y si es así, ahora sí podemos acceder a la información del usuario de la siguiente forma. Accedemos al objeto account, el cual tiene los métodos para acceder al nombre, al correo, la URL de la foto y el ID. Asignamos los valores a los TextView y temporalmente mostramos por consola la URL de la imagen. En el caso de que esto no haya sido exitoso, quiere decir que no iniciamos sesión. Por lo tanto, deberíamos enviar al usuario a la pantalla de login para que se autentique. Nos creamos un método para esto, iniciamos la activity con los flags necesarios como lo hicimos anteriormente. Ahora ejecutamos la aplicación y podemos ver que al autenticarnos ya nos envía al main activity y obtiene toda la información, incluyendo el ID. Google nos recomienda que utilicemos este ID como nuestro identificador y no así el correo, que puede cambiar. Podemos verificar en el log que también tenemos la URL de la foto y que vamos a descargar y colocarla en nuestro Image View. Para esto utilizaremos Glide. Tenemos un video completo de cómo usar Glide para descargar nuestras imágenes. Os recomendamos verlo. Colocamos la dependencia, sincronizamos y simplemente en nuestro main activity usamos Glide. De esta forma. Ahora sí, podemos volver a ejecutar la aplicación y podremos ver la foto de perfil del usuario. Por último, vamos a darle acciones a los botones de cesar sesión y revocar, que simplemente es llamar a los métodos correspondientes. Ambos nos retornan un objeto status al cual deberíamos preguntar si esto fue exitoso. En el caso contrario, deberíamos mostrarle un mensaje al usuario para aclarar qué pasó. En el caso de que sea exitoso, ya no estamos dentro de la aplicación, por lo tanto debería ir a Login Activity. No nos olvidemos que revocar es como cerrar sesión, pero eliminando cualquier vínculo que tengamos con la aplicación. Ahora sí podemos dejar que Main Activity sea la activity principal de nuestra aplicación. Vámonos al Android Manifest y dejamos todo como estaba. Y ya tenemos la autenticación con Google totalmente funcional. Podemos ver que revocando va a la pantalla de login. Podemos cerrar la aplicación por completo. La volvemos a abrir y como no tenemos sesión, va a la pantalla de login. Volvemos a cerrar la aplicación y comprobamos que se mantiene en ese estado. Ahora accedemos a la aplicación, pero esta vez nos aparece un diálogo porque se conoce que tenemos esa cuenta en el dispositivo y lista para usar. Si hubieran más cuentas, aparecería un listado. Podemos ver toda la información del usuario y cerramos la aplicación totalmente. La volvemos a abrir y se mantiene con la sesión iniciada. Tenemos algunas opciones para personalizar el botón de autenticación de Google. Por ejemplo, con el método setSize y la constante sizeWhite podemos ver al botón con un poco más de descripción y más grande. Con la opción Size Icon Only podemos ver al botón solamente con el icono de Google. Vamos a dejarlo en sizeWhite y vamos a cambiar el Scheme Color a Dark. Esto nos puede servir en alguna ocasión que no queramos un botón blanco. Y así tenemos una aplicación Android que se autentica con Google. El código completo lo pueden encontrar en la descripción. Quedo atento a los comentarios. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Daniel y hasta el siguiente video.